Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Chávez, soy estudiante de la UNAD de Ingeniería Industrial. En el presente ejercicio es de física general y dice que un explorador queda atrapado en una tormenta de nieve en el que la nevada es tan espesa que el suelo no se puede distinguir del cielo mientras regresa al campamento base. Se suponía que debía viajar 5.74 kilómetros, pero cuando la nieve se despejaba, descubre que en realidad viajó 7.21 kilómetros a 50 grados al norte del este. Presente el procedimiento paso a paso y con base en la anterior información responda a las siguientes preguntas. ¿Qué tanto debe caminar para volver al campamento base? ¿En qué dirección debe viajar ahora que llega al campamento base? Nota presente la respuesta al semieje positivo horizontal. Entonces, aquí tenemos la gráfica en la cual nos dice que viajaba, que regresa al campamento base, se suponía que tenía que viajar al norte, ¿no es cierto? 5.74 kilómetros al norte. Pero cuando la nieve se despejó, en realidad viajó, fue 7.21 kilómetros al norte del este. La base es el este, al norte del este. Bueno, esta es la gráfica. En esta gráfica yo le di nombres U a la primera dirección que tenía que viajar, 5.74, 90 grados hacia el norte, y V pequeña a 50 grados hacia el norte del este. Cuando se despeja se da cuenta que está en este punto. El punto o la distancia que hay de acá al campamento base es de aproximadamente 4.64 kilómetros y tiene que dar un giro de 1.77, 177 o 178 grados hacia el oeste para poder llegar al punto donde se necesita, donde está el campamento base. Bueno, decimos acá, ahí está la gráfica, que es la misma que tenemos. Los conceptos de los presaberes. ¿Qué necesitamos saber nosotros para poder desarrollar este problema? Entonces, lo primero que tenemos que saber es convertir las coordenadas polares en coordenadas rectangulares, hallar los vectores de la resultante, conseguir las coordenadas del vector resultante, calcular la magnitud y calcular el ángulo del vector resultante con respecto a la horizontal positiva. Las variables que nos están dando es un vector que yo llamé U de 5.74 kilómetros con 90 grados al norte y un vector que yo llamé B de 721 kilómetros al 50 grados al norte del este. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar para poder desarrollar este ejercicio? Tenemos que usar para las coordenadas, para pasar las coordenadas polares a coordenadas rectangulares, estas ecuaciones. Tenemos que hallar las coordenadas cartesianas de un vector, para lo cual vamos a utilizar esta otra ecuación. Para hallar la magnitud tenemos que hallarla con esta ecuación que tenemos acá, y para calcular el ángulo del vector utilizamos esta otra ecuación que ya vamos a mirar más detalladamente. El paso a paso. Entonces, lo primero que hacemos es convertir las coordenadas polares en coordenadas rectangulares del vector utilizando la fórmula para U. Ux es igual a r coseno de teta, donde r es el radio y el coseno es del ángulo. Entonces tenemos que es 5.74 por el coseno de 90, pero nosotros sabemos que el coseno de 90 es 0. Entonces, esta coordenada nos va a dar este punto 0. Ahora, para hacerlo en y, entonces ya no vamos a utilizar el coseno, sino el seno. Entonces 5.74 por el seno de 90. El seno de 90 es 1, entonces nos da 5.74. Lo mismo tenemos que hacer para lo que yo llamé el vector v. Entonces r, que es 7.21 por el coseno de 50 grados. Entonces eso nos da 0.64 por 7.21, nos da 4.61.
A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Ya teniendo esos datos, y aquí hallamos también la del seno de 50, que es 0.77, la multiplicamos y nos da 5.55. Ya tenemos estos dos puntos y estos dos puntos. ¿Qué vamos a desarrollar ahorita? Vamos a desarrollar las coordenadas cartesianas del resultante. Para esto, entonces tenemos u de ux menos bx y uy menos by. Este es el resultado, nos da 0 menos 4.61 y 5.74 menos 5.77, donde nos da menos 4.61 y 0.19. Para calcular la magnitud, cogemos esos dos datos que teníamos y los elevamos al cuadrado dentro de un radical, lo que nos da 4.61. Para hallar el ángulo, eso ya es, este 4.61 es la distancia que hay entre C y B. Aquí tenemos una diferencia, pero es por todos los decimales, yo aproximé. Ya para hallar el ángulo, entonces tomamos también los puntos. Entonces 5.74, que es esto, le vamos a restar 5.55, que viene siendo este, y 0 menos 4.63. Esto nos viene a dar menos 0.04, le sacamos la inversa de la tangente o la arcotangente y nos da menos 2.29. Ya tenemos un dato que es el de 4.61, que es lo que tiene que caminar, y ahora necesitamos saber hacia dónde. Entonces, a 180 grados, que es esta línea punteada que vemos ahí, son 180, pero como aquí no es 180, sino es este ángulo de menos 2.29 porque va con las manecillas de reloj, restamos 180 menos 2.29 nos da 1.77, que lo aproximo y me da 1.78 grados. Este es el resultado y estas son las dos respuestas a las preguntas propuestas. Muchas gracias por su atención.